Queremos continuar el tema que se empezó la semana pasada, amén, acerca de lo que es el abuso en la familia, el abuso conyugal o el abuso en el hogar, ya que es muy importante tocar este tema, hermanos, porque, verdad, como hablábamos la semana pasada, a veces no conocemos verdaderamente lo que pasa detrás de las puertas de un hogar. No conocemos, hay un dicho que dice por ahí, caras vemos, situaciones, corazones no conocemos. Entonces no conocemos verdaderamente. Pueda que, verdad, la persona esté sonriendo por fuera, pero por dentro esté triste, esté desesperada, angustiada la persona, tantas cosas y emociones que pueden pasar dentro del corazón de cualquier persona que esté pasando por una situación de estas, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos tocando, la verdad, puntos claves acerca de lo que es la violencia en el hogar, y hoy vamos a estar tocando otras formas de cómo puede la violencia ejercerse en el hogar, o cómo puede llevarse a cabo ese tipo de situaciones y cómo evitarlas también. Amén. Entonces la semana pasada estuve leyendo algunos versículos que te los voy a repetir. Proverbios 27:15 dice: la gotera continua en tiempo de la lluvia y la mujer peleonera o rencillosa son iguales o son semejantes. Y en este caso vamos a hablar del hombre y de la mujer. Amén. Porque la violencia o el abuso no solamente es del hombre hacia la mujer, sino en estos tiempos estamos viendo violencia de las mujeres hacia los hombres también. Y dicen por ahí, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿De qué sirve tener una casa grande si la mujer es más brincona y peleonera, decimos en Guatemala, que otra cosa? Entonces de nada sirve tener una casa grande y espaciosa, ¿verdad? Cuando lo más importante y lo necesario no hay: respeto, confianza, amor. Proverbios 21:19 dice: mejor es vivir en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Y esto va para los hombres también. Amén. Entonces la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la violencia familiar, ¿verdad? Y cómo se define la violencia familiar, o el abuso físico, emocional o sexual, o económico también, o el abuso verbal, lo cual continúa y persiste, y esto causa una angustia. Estuvimos hablando la vez pasada, estuve tocando puntos claves. Amén. Que todo esto causa angustia. Son varios sentimientos encontrados que lo que trae el abuso, trae sentimientos de desprecio, de desesperación, de temor, de enojo, de tristeza, de odio, de amargura, de mucho resentimiento también cuando hay abuso de parte de uno o del otro en el hogar. Y todo eso se transmite a nuestros hijos, todo eso se transmite a nuestras generaciones. Entonces es muy importante hablar este tema. ¿Por qué? Porque no solamente lo vemos fuera de las iglesias, tristemente lo vemos dentro de las iglesias. Yo hablaba la semana pasada que no me sorprendería, o no nos debe de sorprender, que hayan ministros ministrando, abusando física, emocional, verbal y aún sexualmente a sus parejas y aún a sus hijos. Porque lo hemos visto en la iglesia, hemos visto gente que se disfraza de ovejas, pero terminan siendo lobos rapaces a la hora de, ¿verdad?, meterse en el matrimonio, meterse en la vida de esa gente, donde abusan físicamente de la mujer, ¿verdad? La mujer se viste decorosamente, ¿verdad? Y se pone vestidos manga larga, se pone faldas largas, porque lo que muchos de los abusadores hacen es que tratan de golpear. Cuando se trata de golpes, tratan de golpear a sus víctimas donde nadie pueda ver los golpes físicos, los moretones, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo cuando estaba joven que él golpeaba a su novia. Fíjate, ni eran esposos, eran novios. Y este hombre, siempre que se enojaban, la golpeaba en las piernas, la golpeaba en la espalda, donde nadie podía ver los golpes en ella. Uno que ya lo conocía, uno que ya sabía, ¿verdad? Uno sabía lo que estaba pasando, pero la muchacha, ¿verdad? A veces, bueno, cuando uno estaba joven se vestía, ¿verdad?, todo alocado como uno quería. La muchacha era raro que se pusiera shorts, siempre andaba con pantalones. Para esconder los golpes, ¿verdad? Y cuando andábamos así en la alberca, íbamos a los parques o lo que sea, era raro que ella llevara shorts, y ni falda, porque ni falda usaba, porque pues para uno usar falda en ese tiempo las mujeres era de ancianas tal vez, ¿verdad? Pero nunca la mirábamos. Entonces esto está tremendo. Entonces se estima que de cada 10 mujeres, una de cada 10 mujeres son golpeadas o abusadas. Pueda que exceda más
ese número, dependiendo tal vez el país, el estado, el lugar, el pueblo donde vivan las personas, ¿verdad? Sí. Entonces, estuvimos hablando también que el abuso conyugal es el crimen que menos se reporta en la nación. El abuso hacia tu cónyuge o hacia la persona que tú dices que amas, muchas veces por miedo, por temor, por vergüenza. Muchas mujeres por vergüenza, por miedo, por temor no hablan de lo que está pasando, la situación que están pasando en sus hogares. Pero hoy vamos a estar hablando de todo eso. Hablamos de que el abuso es físico, abuso psicológico, emocional, abuso sexual también. Entonces estuvimos hablando de todo eso, como el abuso físico mayormente incluye golpes, pisotones, jalones de pelo, empujones, ¿verdad? Sacudidas, todo eso tiene que ver con lo que es el abuso físico, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar tocando unos puntos claves, ¿verdad? Yo quiero que mi esposa también diga algo, porque si no yo hablo mucho, también quiero que ella se exprese acerca de este tema, amén. Amén. Y pues sí, ¿verdad? Lo que tú estabas diciendo es bien cierto, lo que hay mucho abuso físico, ¿verdad? Donde golpes, maltrato, ¿verdad? Todo lo que es el abuso físico, donde es prácticamente la persona ataca, ¿verdad? A la otra persona de diferentes maneras, patadas, diferentes maneras. Pero también 3 tipos de abuso, ¿verdad? El físico, el psicológico y el sexual. Entonces, muchos de estos abusos tristemente pues no se reportan, la gente no habla por miedo, por temor, por amenazas que les han hecho, pero es bien importante que usted sepa que la persona no está solo, siempre va a haber alguien que te va a escuchar, siempre va a haber alguien que va a creer a lo que tú estás diciendo, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ayudarte, y principalmente siempre va a estar Dios, ¿verdad? Para poder trabajar en esas áreas y poder traer una restauración, una sanidad interior, ya que todos estos abusos mucha gente los pasa, pero tal vez el abuso físico muchas personas dejan de, ¿verdad? Cuando Cristo los alcanza, cuando la persona aún han sido temerosas de ese abuso, ¿verdad? De no maltratar a la persona físicamente, pero está el otro abuso, ¿verdad? Que además del abuso físico existe el abuso el psicológico, el emocional, y muchos de esos abusos menos se dicen, porque la gente lo toma como normal, como que pues así es la persona, así es él, así es ella, y ese tipo de abuso va más allá que el físico. Entonces hay personas que tal vez fueron regeneradas en ya no golpear, ¿verdad? En cierta área. Cierto. Dicen, pues yo ya no le pego a mi esposa, antes le pegaba, ya no le pego, ya no la maltrato. Pero tus palabras tal vez no has cambiado en esa área. Tal vez hay mujeres que las palabras no las han cambiado, hombres que las palabras no las han cambiado, y tal vez físicamente tú ya no lo haces, pero está el otro abuso, ¿verdad? Donde existen amenazas violentas, donde se usan palabras muy fuertes para la persona, donde son diferentes tipos de palabras de burla, palabras de amenaza, palabras donde son palabras ofensivas, que eso también cuando nos pasamos de cierta línea o cuando brincamos la línea de la confianza, del respeto, ese está siendo un abuso emocional, abuso psicológico. Y hoy queremos hablar un poquito de ese tipo de abuso, donde hay mucha gente que está pasando por esa situación, muchos niños que pasan por esa situación, jóvenes, muchas personas que podemos mirar que están batallando en esa área, hombres que no pueden dejar tal vez podemos decir esas actitudes, podemos decir con lo que él fue criado, con lo que ella fue criada, con lo que crecieron, y ese abuso es bien tremendo, y es muy importante que si tú estás en una situación de esas, tú salgas de ahí, tú pidas ayuda, tú hables para poder ver que Dios haga algo, porque acuérdate que Dios se manifiesta en la verdad cuando hablamos, Amén. Cuando lo buscamos a Él, cuando pedimos ayuda, pero mientras que se mantenga oculto todo eso, el diablo está ganando ventaja y Dios no puede hacer ahí nada en esa situación. Es cierto, y todo eso está bien tremendo porque de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos leyendo,
¿verdad? Entendemos que cuando una persona usa palabras degradantes, de burla, y a mí como me cae mal, yo sé que en el hogar, ¿verdad? Tiene que haber una sensación de libertad donde tú puedas disfrutar de tu pareja, donde se puedan reír el uno al otro, donde puedas bromear, donde puedas disfrutar aún con tus hijos, ¿verdad? Hay momentos donde sí, ¿verdad? Uno se ríe del otro por situaciones que pasan, te caíste, te burlaste, tus hijos se burlan de ti, tú te burlas de ellos, pero sanamente, donde se ríen, se gozan, y esos quedan como buenos recuerdos, donde, hey, ¿te acuerdas que te caíste aquella vez? ¿Cómo caíste? Te estabas burlando. O sea, es algo sano. Pero cuando hablamos de abuso verbal y las burlas, como tú dices, tal vez ya no le pega, pero la amenaza con palabras, la amenaza con burlas, se burla de ella delante de la gente. Entonces todo esto baja el autoestima de las personas, degrada el autoestima de la persona. Y fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29. La palabra de Dios nos enseña, porque la misma palabra nos tiene que educar a nosotros. Y esto va, lo que tú dijiste, va para las personas que están siendo abusadas, que tú salgas de ahí, que tú no permitas que nadie te degrade, que nadie, no importa que sea tu esposo, así pueden tener un mes de casados, así pueden tener 50 años de casados, tú no puedes permitir que nadie pisotee tu dignidad. Entonces esto es tanto para el que está siendo abusado, pero para el abusador, que Dios te habla en esta hora también, que tú te arrepientas, ¿verdad? Porque tú estás, tú estás siendo cómplice del mismo diablo, porque nadie, mira, el único que es, el burlador es el enemigo, él se burla de nosotros porque somos hechos a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Tú te estás burlando de Dios mismo al burlarte de tu pareja, de la imagen imprenta de Dios en esa persona. Entonces Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, si tú estás siendo burlesco, burlón, palabras de violencia, de intimidación, tú estás haciendo lo que el apóstol está diciendo aquí, sacando palabras que corrompen, no solamente corrompen tu alma, sino que corrompen el alma de la persona que tú dices que amas. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Entonces, este abuso emocional, psicológico, ha llevado a mucha gente a la desesperación. ¿Cuántas personas se han quitado la vida por la burla, por el abuso emocional que llevan todos los días? Se burlan que porque no sabe cocinar, no sabe planchar, no sabe hacer esto. Bueno, te estás burlando de una persona que no sabe tal vez hacer eso, pero así la agarraste tú, así la quisiste, así quisiste al hombre o a la mujer que tú tienes a tu lado ahora. Entonces, ¿por qué te quejas si tú lo escogiste? Cierto. ¿Verdad? Cierto, y verdad, y lo que son este abuso, vamos a algunas características, ¿verdad? De este abuso psicológico, que muchas veces la gente, como te decía yo, la toma ya tal vez normal, ¿verdad? Que pues no es malo. El comportamiento de las personas, la conducta, pero si te está dañando, sí está haciendo mal, está en un error la persona, está mal la persona delante de Dios primeramente, y está mal delante de la familia, ¿verdad? Entonces es lo que son, fíjate, las expresiones verbales con intención de infligir daño corporal. Cuando las expresiones verbales, o sea, te expresas verbalmente de la persona de una manera ¿verdad? Fuera de lo normal, o de una manera ya más donde tú estás enojado, pero tal vez no puedes, quisieras agarrarlo a golpes, pero como no puedes, tu expresión le está diciendo a esa persona, ¿verdad? Lo que es. Los gestos amenazadores, cuánta gente no está traumada, podemos decir, con las personas que hacen esos tipos de gestos, ¿no? Donde la miran así y ya saben que ya está enojado y tienen miedo porque dicen, yo sé que está enojado, yo sé que está enojada. Esos gestos que, ¿verdad? Que haces que, o sea, la persona rápido cambia su reacción porque tienen miedo, porque ya saben, porque tan solo ese gesto les está diciendo lo que tú vas a llegar a decirles a la casa o hacer en la casa. Entonces, los gestos amenazadores, lo que es la destrucción de la propiedad, cuando tú destruyes las cosas que no te pertenecen a ti, cuando ese es también el abuso, estás trayendo ese abuso psicológico porque la persona está siendo dañada emocionalmente. Entonces, ¿sí o no hemos mirado personas que van y destruyen la propiedad ajena por enojo? Es cierto.
y tal vez no lo golpeó, tal vez no le dijo nada, pero tan solo el daño que le hizo a la propiedad, eso está trayendo a la persona temor, está trayendo miedo a la persona. El cargar armas, y cualquier otro comportamiento, ¿verdad? Verbal o no verbal, cualquier cosa que tú haces, que sabes que tú estás amenazando a la persona intencionalmente. Tal vez tú estás haciendo ciertas cosas que tú dices, pero yo no le dije nada, pero la intención tuya es dañarla emocionalmente. Entonces, cuando hay daños en las emociones, está habiendo un daño psicológico, donde la persona está verdad, ya está guardando todo eso y tú no te das cuenta del daño que le estás haciendo. Por eso hay una lucha en la mente. Dice, este tipo de abuso frecuentemente conduce más fuerte que el abuso físico. O sea, el abuso verbal y el abuso psicológico lo consideran más penado y más fuerte que el abuso físico. ¿Por qué? Porque eso es algo que está de continuo, la persona luchando en su mente, los pensamientos, está siendo bombardeada con lo que le dices, con las palabras, con lo que qué va a pasar. Si está con un espíritu de temor, entra ese espíritu de temor en la persona pensando qué va a pasar, qué me va a decir. Ahora que tal vez la persona dice, pero yo nada más le hablo así, sí, pero tú no sabes cómo esa persona se siente, qué es lo que realmente está pensando ella, porque hay palabras muy ofensivas, hay palabras que la persona, o sea, le bajan, como tú dices, la autoestima, la dignidad, y lo que Dios quiere es darnos identidad, saber quiénes somos en Él, ¿verdad? Y que cada quien, enseñarnos que cada quien tenemos derecho de ser, ¿verdad? Como somos nosotros. Dios lo que nos da es identidad, y lo que el hombre hace es que quita esa identidad. Cierto. Entonces, ¿verdad? Lo que es este tipo de abuso también trae muchas veces, aún sin causar lesiones físicas, pero el daño es profundo, el daño es en el alma, el daño es en las emociones, y son devastantes ese daño, donde se debe notar que rara vez hay solamente una víctima. Muy frecuentemente también hay más víctimas, que son los niños que miran todo, que escuchan y que están también a la expectativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en ese hogar? Donde ellos están siendo también víctimas de ese abuso, donde los niños se cohíben de ciertas cosas, donde ellos se comienzan a encerrar, donde los niños comienzan a mirar, ¿verdad? Que lo que está pasando tal vez con mamá, con papá, aún padres abusando psicológicamente de los hermanos mayores, donde hay malas palabras, todo eso. Los niños que están más pequeños, ellos miran todo eso y a ellos les afecta, porque eso está entrando dentro de ellos. El niño tal vez no dice nada, ahí está, pero mira, todo eso él lo escucha, él mira, y el niño está pensando también que el día de mañana le va a pasar a él. Cierto. Entonces todo eso tenemos que saber que trae daño en las emociones. Y acuérdate que, ¿verdad? Cuando la persona tal vez pega, ¿verdad? Tal vez fue abusada o tal vez fue golpeada, ¿verdad? Por un miembro de la familia. A rato se le pasa, se le olvida, pero las palabras quedan marcadas ahí, y eso es algo que la persona con la que la persona está luchando día con día. La palabra que le dijeron, no, es que me dijo esto, me dijo aquello, me dijo que no, yo no puedo hacer nada, me dijo que soy un tonto, me dijo que yo no sirvo, me habló con malas palabras. Eso está en la mente de la persona, y todo el tiempo, mira, el diablo está ganando ventaja. Por eso es que muchas veces se forman fortalezas en la persona, donde la persona, cuando le quieres hablar una cosa diferente o la palabra de Dios, cuesta que entre, porque hay una fortaleza en la mente que se ha hecho a causa de las palabras que se han dicho, los insultos que se han hablado a esa persona. Entonces aquí tenemos que ir a la presencia de Dios y que Dios quite esa fortaleza para que la palabra de Dios pueda entrar y hacer un cambio en la vida de la persona, ¿verdad? Aquí en Efesios 6:10 nos habla de lo que es la armadura de Dios, y dice que nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir el día malo, porque a todos nos va a llegar ese día malo, pero dice que para que podamos apagar los dardos que el enemigo manda, los dardos de fuego. ¿Qué es eso? Los pensamientos que todo el día están viniendo a nuestra mente. Entonces, por eso es que hay una lucha muchas veces en esas personas, aún como tú decías, de que se quitan la vida porque están pensando lo que se les ha dicho, y eso es una lucha que ellos tienen en la mente. Tal vez la lucha no es física, ¿verdad? Tal vez tal vez le puede pegar y él se desquita, tal vez dándole también 1, 2, 3 cachetadas ahí. Pero ¿qué pasa cuando solamente son palabras? A esas palabras, cuando entran, ¿cómo las puedes sacar si la persona no
Vea cuando no acude a la presencia de Dios, esas palabras ahí están, mira, echando raíces y haciendo tanto daño que a la larga eso trae consecuencias. Y lo tremendo de esto es que cuando son personas así les cuesta abrirse después. Es por eso que cuando viene gente a la iglesia se batalla mucho con ese tipo de personas, porque uno trata de entrar, uno trata de ayudar, ¿ok? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido su vida? Y ya no quieren abrir ya cierran un capítulo y se cierran completamente y ya no quieren volver a tocar esos temas por temor a que, no sé, sus emociones sean sacudidas, no sé, piensan que la persona va a volver, qué sé yo, pero muchas veces tienen mucho miedo, muchas veces es difícil. Es difícil que se trabaje con esas personas a menos que ellas suelten, a menos de que tú sueltes. Y una de las maneras que siempre hemos dicho que en el altar es un lugar de encuentro. Cuando tú vienes al altar de Dios, al altar de la presencia de Dios, cuando tú vengas a la iglesia, a donde quiera que tú te congregues, póstrate, humíllate, rinde todo eso delante del Señor para que Dios pueda trabajar contigo, pero también para que tus pastores, tus líderes puedan trabajar en tu vida, puedan entrar, aconsejarte con la palabra, porque eso que estabas diciendo es muy cierto y hace rato se me venía eso y qué bueno que lo tocaste, de las fortalezas, porque se van formando, se van creando fortalezas en la mente de que no sirvo, mira, si no le servía a mi esposo, ¿qué le voy a andar sirviendo a Dios? Si para mi esposo no valía nada, mira las palabras abusivas que me decían, y por eso es que mucha gente cuando viene al evangelio les cuesta creer la palabra, les cuesta creer la verdad del evangelio, les cuesta creer que son libres, que pueden adorar, que pueden servir, que pueden ser nueva criatura, porque tanto tiempo fueron abusados verbalmente de decir no sirves para nada, no sabes hacer un huevo revuelto, no sabes hacer esta comida, no sabes para más mi mamá, para más mi ex esposa, para más la mujer, comparación, todo eso tiene mucho que ver cuando tú comparas a una persona, mira, tú no andes y esto va más para los que han entrado en una relación, han salido de una relación y han entrado en otra. ¿Verdad? Porque lo peor que la persona puede hacer después de haber pasado un divorcio o una ruptura emocional es rápido meterse con otra persona, porque tú vienes cargando con todo en la maleta de problemas de la relación anterior. Entonces vas y te metes con una persona que tal vez estaba tranquila, tenía paz, y tú traes todas tus maletas de problemas, o viceversa, tú que tal vez te tuviste una relación, no funcionó, pero todo quedó bien, y vas y te metes con una persona que no sabes ni cuál es su trasfondo, cómo viene. Entonces muchas veces la gente viene cerrada y cuando pasa cualquier cosa explotan, gritan. Entonces todo esto, mis hermanos, la Biblia nos enseña mucho. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí sigue diciendo, desechemos toda mentira, hablen verdad uno con el otro, porque somos miembros los unos de los otros, enójate pero no peques. Todo eso es, la misma palabra te va limpiando, te va purificando, te va transformando, te va liberando, va haciendo algo nuevo en tu vida. Entonces la verdad, este tema está bien poderoso, bien interesante, de lo que es el abuso, ¿verdad? Porque muchas veces no se habla en los altares, no se hablan estos temas, se hablan tal vez esporádicamente o de repente se suelta una palabra, pero no se entra profundo a todo esto, y nosotros queremos ayudarte, ¿verdad? Dios a través de nosotros, y nosotros con la ayuda del Espíritu Santo ayudarte, ¿verdad? A través de esta palabra, que es tiempo de cambios, es tiempo de que Dios haga algo nuevo en tu vida. Si tú estás cansado, estás cansada de la misma situación y ya no sabes qué hacer, hoy Dios te está hablando, hoy Dios te trajo esta palabra específicamente para ti, porque Él te quiere hacer libre. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que si al que el Hijo libertare, ese será libre. Y a libertad Dios nos ha llamado, a paz Dios nos ha llamado. Entonces nuestro consejo es, si tú estás pasando por alguna situación, habla. Habla con alguien de confianza. Tú dijiste algo bien claro, siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ayudarte. Siempre va a haber alguien que te puede sacar de esa situación. Otra forma de abuso que vamos a estar viendo es lo que es el aislamiento. Cuando a una persona la aíslan. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a una persona la hacen de menos.
Cuando el esposo a la esposa la deja por ahí arrumbada, llega a la familia y no la deja salir, no la deja hablar, no la deja ser ella misma, o viceversa, la mujer no deja ser al hombre, lo aísla, le dice, vete para el cuarto, que vienen mis amigos, vienen mis amigas, vete para el cuarto que viene la familia, enciérrate, no quiero que salgas. O aún a los hijos, enciérrate. Y vamos a hablar claro, hay padres que tienen favoritismo dentro de la familia con sus hijos, hay muchos padres que tienen favoritismo y hay hijos que son abusados de esta manera, también los aíslan. Les dicen que es el patito feo, el más feo, te parece a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu tía, a quien sea, a la suegra, al suegro. Entonces los aíslan. Y aquí, y esto es donde el esposo le prohíbe a la esposa o a la esposa al esposo tener cualquier contacto con otra persona, excepto él o ella. Excepto la persona con la que está lidiando. Y la vez pasada yo hablaba de una persona que yo conocí, lo he tocado esto en varias ocasiones recientemente, donde este varón tenía a su esposa que no la dejaba salir, la tenía encerrada en su cuarto, ¿verdad? Y cuando venimos a escuchar el testimonio de ellos decían que la muchacha cuando era joven ella se peleaba por estar con él, se agarraba del chongo con 2, 3 muchachas porque ella quería estar con él, a ella le gustaba ese hombre, ella lo quería, sin saber a lo que se estaba metiendo, ¿verdad? Y después de todo, ¿verdad? Yo hablaba la vez pasada, yo decía que la última vez que yo la vi a la mujer y parecía, hermano, o sea, algo terrible. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo era joven y llegaba a la casa de ellos, la mujer encerrada en el cuarto, se aislaba. Iban en el carro, la mujer iba con la cara agachada porque ya no podía ver para ningún otro lado. Entonces esa es una forma de abuso, que le estás quitando su identidad. Y su libertad. Y su libertad, su identidad y su libertad a la persona que tienes a tu lado. Entonces, si tú estás pasando por cualquiera de estas situaciones, hoy es el día de tu liberación. Amén. Hoy es el día que tú puedes hablar. Amén. 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 Así que pues vea, Dios está más que dispuesto, pero sí se necesita de alguien valiente para Amén. poder salir de esa situación, porque en muchos hogares lo miramos, muchos hogares donde necesitan que Dios haga algo en sus vidas, donde necesitan que Dios obre, ¿verdad? Y que los liberte de todo eso que están pasando, niños que están siendo abusados en diferentes maneras, ¿verdad? Lo que se hablaba ahorita, tal vez físicamente, tal vez verbalmente, pero también hay en el aislamiento donde los hacen menos, los hacen para un lado y hay cierto rechazo hacia con ellos. Así que, ¿verdad? Dios está aquí en esta hora para poder trabajar en tu vida, para libertar tu hogar, tu familia. Solamente deja que Él entre, ¿verdad? Y algo que te puede ayudar mucho también es hablar, ¿verdad? Eso es una forma de ser libres también. Cuando hablamos, cuando expresamos lo que está pasando en el hogar, cuando hay ciertas cosas que sabes tú que ya no las puedes llevar a cabo tú solo, tú sola, donde ya no lo puedes seguir ocultando, Dios está más que dispuesto. Acérquense como familia, como matrimonio. Y si tú estás en la iglesia, porque, ¿verdad? Tristemente en la iglesia pasa mucho. Si tú estás en la iglesia ya y no ha habido un cambio en tu vida, es porque realmente algo está pasando y no le has entregado esas áreas al Señor. No has hablado realmente la situación que está pasando en tu casa. Pero Dios está en este lugar más que dispuesto. Así que, pues, ¿verdad? Si tú tienes una iglesia, tú nos estás escuchando, tienes una iglesia, sigue ahí en tu iglesia. Acércate donde, ¿verdad? Siempre te hablen la palabra de Dios, una palabra viva que te traiga cambios en tu vida, en tu espíritu. Pero si no tienes una iglesia, acércate, ¿verdad? Nosotros estamos en servicio de mañana a las 7:30, el domingo a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30. Y yo sé que Dios va a comenzar a hacer algo muy especial en tu vida si tú te dispones en ti y en los tuyos, en tu familia. Amén.